Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Moni. Buenos días, ¿cómo amaneciste? Dios te bendiga muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Bueno, vamos hoy a recibir la santa palabra del Señor. ¿Para qué, Moni? ¿Qué efecto tiene la palabra en nuestras vidas? Para crecer más en Dios. Para crecer más en el Señor y podernos nutrir de su precioso mensaje de amor hermoso. Porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿Qué discípulo dijo esa palabra? Se lo dejo como tareas. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, buenos días. Gracias, Señor, en este momento por esta nueva oportunidad de vivir, por esta nueva oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque desde el vientre de nuestra madre tú pensaste en nosotros y nos has llamado por nuestro nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas las bendiciones que durante nuestro existir hemos tenido, a pesar de que no nos hemos dado cuenta, Señor. No hemos sido conscientes. Pero, Padre, hoy queremos decirte gracias. Gracias, Señor. Gracias por estar nosotros vivos. Gracias por esta familia que nos has dado en bendición a pesar de las dificultades. Gracias por cada uno de ellos, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, en fin, todos nuestros familiares, Señor. Gracias por las dificultades que hemos tenido y que nos permites, Señor, más bien que nos das, porque tú eres un Padre bueno y tú no nos mandas mal a nosotros, Señor, sino las dificultades que se permiten, Señor, para que nosotros podamos crecer en el amor tuyo, crecer en nuestra parte espiritual, para que podamos formar ese carácter de Cristo siempre y cuando te tengamos en nuestro presente, en nuestra mirada, en nuestro actuar diario, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos provees, Señor, absolutamente todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque tú, así como con los animalitos del campo, con los pájaros, con las bestias y las flores, a todos les provees todo lo que necesitan, Señor, para vivir, más tú nos provees a nosotros. Somos nosotros quienes desde nuestro actuar, desde nuestras dificultades, desde nuestras incorrectas decisiones, que hacemos perder esas bendiciones, Señor. Padre, enséñanos, Señor. Enséñanos a vivir dependiendo de ti, mirándote a ti, buscándote a ti en la oración, en esa comunicación constante contigo. Enséñanos a vivir anhelando volver a estar en tu presencia, anhelando volver a casa contigo, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, en el espíritu de tu amor. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que en este día tu espíritu de amor venga a nuestras vidas, permita que nosotros podamos entender tu mensaje, que ese mensaje sea tan claro que quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea un mensaje que lo podamos poner por obra y así poderte honrar y glorificar a ti, Padre eterno. Padre Santo, gracias. Y que este momento seas tú hablando en nuestro corazón, que seas tú hablando en nuestro oído, Señor. Así, con esas palabras susurrantes. Que tú nos hables, Señor, pero que ese hablar, Señor, quede guardado en nosotros, Señor. Realmente quede guardado y que vivamos tu palabra, Señor. A ti alabanza y gloria, Padre eterno. La sangre de Cristo Jesús sobre nosotros, despejando nuestra mente y nuestro corazón, limpiándonos, Señor, permitiendo que nuestra mente y nuestro corazón estén libres
de todo control del enemigo y haciendo que esta palabra, Señor, de verdad se vuelva parte de nosotros. Te alabamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, ¿qué palabra tenemos hoy? Hoy tenemos a Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice: Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Por eso no quisieron hacerle caso. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie es profeta en su tierra. Nuestro ministerio en Colombia no se conoce, ¿no? Casi no. Muy poquito. Es realmente muy, muy, muy pequeñito lo que de por sí aquí se conoce. Incluso entre la comunidad, a nivel de, por ejemplo, hermanos nuestros colombianos, son muy contados con los dedos de la mano. Generalmente es más a nivel de México, en Estados Unidos, en Ecuador, pero Argentina, bueno, pero de por sí más que en otros, más que en Colombia un poquito. ¿Por qué uno no es profeta en su tierra, Moni? ¿Por qué uno no es profeta en su familia, por ejemplo? ¿Por qué no se le cree a la gente? Por ejemplo, cuando las personas... ¿tú eres profeta con tu familia? Bueno, después de mucho tiempo ahorita medio me escuchan un poco, pero es muy difícil. Pero no, completamente no, Moni. O sea, tú tienes grupos, tú tienes grupo de oración con tu familia. No, no siempre. Se ora, pero muy contado, igual. Muy escasamente. Igual conmigo mi mamá es la que me sigue, sí, y mi papá y mi mamá. Pero de por sí mis hermanos no. Mi otra familia tampoco, Moni. Y se les ha invitado, pero de por sí andamos pues solitos, tú y yo. Uh-huh. ¿Y por qué, Moni? ¿Por qué se da esas cosas? ¿Por qué crees que uno no es profeta de su tierra? Porque realmente es curioso, como hay una cercanía de una u otra forma afectiva, eso hace que generalmente se escuche más la voz de otras personas que la voz de la propia familia. Y es bien curioso. A mí Jesús, que tenía tanta fuerza que todo mundo se quedaba sorprendido con lo que él decía, pero a pesar de que quedaran sorprendidos y hacía milagros, la gente de por sí no confiaba y no creía en él. Y a pesar de que estuvo realmente predicando de una manera muy hermosa y enseñando en las sinagogas, pero no lo quisieron tener. Y eso se da generalmente, ¿no es cierto? El no ser profeta en su tierra. Y se rechaza mucho. Por ejemplo, cuando tú estás creciendo espiritualmente, lo hemos hablado mucho, quien más te critica es tu esposo o tu esposa. Cuando tú estás en ese proceso de crecimiento espiritual, quien más te juzga son tus hijos, ¿sí? O si tu hijo está creciendo, lo juzgan. ¿Usted qué hace haciendo eso? Usted es un fanático. Hablaba en estos días con un joven, amor, y él me decía: yo estoy yendo todos los días a escuchar la palabra del Señor, y estoy haciendo ayunos, ¿sí? Porque lleva una vida de drogadicción, y quien más lo criticaba era un familiar de él con el que él estaba viviendo, amor. Sí, más lo criticaba. Y él se levantaba temprano, por ejemplo, a orar. Cuando no tenía sueño, se levantaba a orar. Y le decía, su familiar le decía: usted, ¿qué saca haciendo eso si usted es un mentiroso? Si te das cuenta de la crítica. Y él decía: me sentía mal y me puse a pelear con mi familiar. Y yo le decía: no te pongas a pelear. Antes, por el contrario, debes sentirte feliz.
Dijo, ¿por qué? Dijo, porque estás demostrando que realmente sí estás creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque alguien te critica, porque alguien te juzga, porque alguien te rechaza. En ese momento estás por buen camino. Si no te criticara, ¿qué? Por ejemplo, cuando tú consumías droga, ¿qué sucedía contigo? Le decía a él, porque quien lo criticaba era su hermana, porque de igual manera también estaba consumiendo droga. Y le decía, ¿y cuando estaba en el mundo no te criticaba? No. ¿Por qué? Porque estaba en el mundo, ¿sí? Entonces ya había peleas de otro nivel, pero ahora que está espiritualmente creciendo, siempre viene la crítica, sobre todo el que está más cercano, ¿sí? Es bien particular esa posición. Nadie es profeta en su tierra, lo dice mi Señor Jesucristo, y se da generalmente siempre en nuestras familias. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mi Jesús peleó, gritó, y ustedes, ¿por qué no me escuchan? Y es que ustedes, yo soy el profeta, si lo quieren ver de esa manera, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios. Él lo dijo de esa manera. Lo pregonaba desde la palabra del Señor allí en las sinagogas. Sí, este es el año agradable del Señor, y aquí, sí, yo soy el que soy, ¿no es cierto? Como lo dijo mi papito Dios, se lo dijo Moisés, yo soy el que soy. Entonces, fíjense que siempre vamos a ser criticados, juzgados, rechazados. ¿Por quiénes? Por los más cercanos nuestros. Entonces, en ese sentido, no te pongas de pelea. Entonces, yo te digo que vale la pena creerle a la palabra, porque bien dice dice 1 Pedro capítulo 3, que la repetimos aquí constantemente, que tu testimonio, así no hables, santifica a tu esposo, santifica a tu esposa. Y no solamente tu esposo o tu esposa, sino también tus familiares cercanos, los que más te rechazan. Pero tienes que dar testimonio. Por eso decía yo siempre, y lo sigo diciendo, ¿no?, que la mejor vacuna es el testimonio. O sea, demostrar que estamos bien con la familia, que estamos bien creciendo espiritualmente. Pero no lo creemos, Moni, de verdad. Y mira Rafa, las preguntas que hacen, que yo creo que la clave está allí, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque dice, ¿de dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde aprendió? Eso, y dice, simplemente era un carpintero. ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿Sí? Cuando dice de dónde aprendió, de dónde sacó esa sabiduría, ellos conocían a su familia, ellos conocían a María José, ellos conocían eran cada uno de ellos, o sea, ellos conocían la vida de ellos, y significa que si ellos conocen eso, dicen que el niño es imagen de sus padres, ¿no? Y sus padres eran personas comunes del pueblo. Me supongo que sobre todo por José era el de la vida pública, el de la vida social, el que tenía que ir a trabajar y demás. Entonces es muy factible que ellos están preguntando, pero si nosotros conocemos a José, sabemos de qué hablaba, sabemos a qué se dedicaba, ¿de dónde viene a decir estas cosas tan extrañas, tan llenas de sabiduría, con tanta autoridad? O sea, ahí es donde empieza la situación del dudar, ¿sí? El dudar de las personas, porque miran es la familia de dónde viene. Y si nosotros nos ponemos a mirar muchísimas veces, nos juzgan también es por cómo está nuestra familia, ¿cierto? La familia de donde hemos venido, ¿sí? ¿Qué están haciendo nuestras familias? Y ahí es donde nosotros, por eso es que el primer ministerio de nosotros es nuestra familia. Es difícil, sí, pero más no es imposible. ¿Por qué? Porque es que nosotros no vamos a hacer la labor solos, o sea, nosotros vamos a estar orando. Eso sí, no pretendas que tú empiezas a crecer y entonces que al otro día toda tu familia está también en la misma postura tuya. No, porque eso no se va a dar. ¿Por qué razón? Porque resulta que nuestra familia también es parte de nuestra formación del carácter. Es el constante estar en la oración, el constante estar en el estudio de la palabra, el permanecer, el decidirte realmente permanecer allí. Entonces, el termómetro de nosotros es nuestra familia. ¿Por qué? Porque
ellos van a medir realmente hasta dónde nosotros somos perseverantes, dónde nosotros mantenemos firmes, dónde nosotros realmente estamos en esa oración, en esa comunión constante con Dios, ¿sí? Ahí es donde nosotros, donde se van a ver situaciones. Y por eso, viene esa situación que la gente ve de afuera. Y entonces de pronto, especialmente si nosotros tuviésemos, si en ese caso se tuviera esos hijos por parte de Jesús, y si ellos estaban en mal comportamiento, la gente, imagínense, viene a predicar cosas y en su casa como es un desorden, ¿no? O los discípulos, si estuvieran dando todos mal testimonio, ¿cómo sería? Exacto. Entonces, y mira que una de las cosas que el Señor de alguna forma ve y maneja, sin que uno se dé cuenta muchas veces, por en el caso de nosotros fue así, es en la medida en que nosotros y nuestros hijos cambian, que nuestros hijos aceptan el mensaje del Señor, es cuando el Señor nos pone en esa posibilidad de poder compartir. Antes de eso es difícil. ¿Por qué razón es difícil? Porque no hay un testimonio de alguna manera, en nuestro hogar tampoco, para que las cosas fluyan. Mira que una de las cosas que se ha podido mostrar de parte de nosotros fue ese testimonio de nosotros, pero también mi hija tiene para dar un testimonio, mi hijo también en su momento tendrá para dar su testimonio con su propio hogar, pero entonces solo el Señor nos levanta a dar testimonio cuando ya hay un grupo familiar que ya está empezando a dar fruto frente a esa experiencia. Por eso es muy importante que nosotros, sí, está bien, estamos aquí haciendo un trabajo, pero todo el tiempo yo debo estar en ese proceso de intercesión por mi familia. Pero para que mi familia realmente cambie es porque yo ya estoy cambiando, porque yo ya estoy dando un testimonio. No es solamente palabrería, yo tengo que de verdad demostrar con mi forma de ser, con mi forma de transformarme, o sea, de ser diferente, ¿sí? Pablo tenía un carácter fuerte, ¿cierto? O sea, se sabe, se conoce por la autoridad que manejaba. Pablo tenía un carácter fuerte, pero entonces, cuando él es transformado, su carácter fuerte, de alguna manera, se suaviza frente al trato con las personas, aunque él sigue siendo fuerte en el plano espiritual. O sea, él sigue siendo un guerrero, o sea, él no se, entonces ya me vuelvo una... No, él se mantenía firme porque él sabía que tenía que ir a quitar esos hijos de Dios al mal. Y por eso él es un evangelista tan importante y haya puesto tantas iglesias, él fundó muchas iglesias precisamente porque él se mantuvo firme, él fue fuerte, él fue un guerrero y precisamente es eso. Pero con las personas él cambió, con las personas su trato era diferente, era exigente, sí, pero ya se suaviza. Por eso la palabra dice: dame, Señor, palabras dulces como la de miel, y que yo atraiga personas con lazos de amor, porque son espacios de la palabra que nos está invitando a nosotros que también seamos así. Eso no te quita que tú seas una persona de autoridad, una persona que va a batallar espiritualmente y que va a buscar ganar esa batalla en el plano espiritual. Por tanto, tenemos que realmente dejarnos guiar por la presencia del Espíritu Santo, porque te van a decir: ¿y él de dónde sacó eso? Si es que él era del mundo, y él cómo fue que está predicando. O sea, lo están mirando, lo están criticando, lo están juzgando, pero mi Jesús no cambió, sino que dio testimonio. Es lo que tú dices, Moni. En la medida que cada vez más estés tú dando testimonio, estés tú comprometido y comprometida, necesariamente tus hijos van a cambiar. De verdad, tu esposo va a cambiar. Tarde que temprano. Sin mayor esfuerzo. Sí, sin mayor esfuerzo. En la medida que tú ya dejes de buscar algo, las cosas van a aparecer en el sentido espiritual. Lo que hay que buscar es la presencia de Dios en nuestra vida, que eso sí no se puede apagar para nada. Pero si tú dejas de buscar las cosas del mundo, te aseguro que las cosas se dan sin que tú lo esperes, y se dan mucho más allá. Hay mucho más ganancia, de verdad.
Lo decimos por experiencia propia, porque así fue nuestro ministerio. Nuestro ministerio surgió sin desearlo, sin quererlo, sin soñarlo, sin pensarlo. Nunca lo pensamos. Nunca. Ir a predicar la palabra por las naciones. Imagínate, hubiera yo pensado, ay no, yo me voy a ser transformada para poder ir a predicar por las naciones. No, yo No. necesitaba era transformar mi vida porque estaba en una angustia tremenda, y fuera de eso porque me interesaba mi familia, o sea, ese era mi objetivo. Claro, yo no soy teólogo ni filósofo, soy psicólogo. Y las interpretaciones que nos da el Señor, pues nosotros, por eso es bueno compararla con otras versiones, con otras predicaciones, porque de por sí nosotros hablamos de nuestra experiencia de vida, lo que nosotros sentimos en nuestro corazón, pero realmente no tienes que estudiar psicología, ni filosofía, ni teología, o sea, sería interesante que la estudiaras, pero sobre todo lo más importante es que tú seas un estudioso de la palabra del Señor, que tú seas de oración, y eso te va a ayudar profundamente, y el Señor utilizará tu vida de una manera muy linda. Y Sí. mira, Rafa, mira lo que tú dices con relación a eso, es que el Señor no buscó sabios ni entendidos de la palabra. No, los pescadores retercos, Y así más los tercos. escogió, y más tercos, así los escogió. Ujú. Los primeros guerreros de David, ¿cómo eran? Te lo dejo como palabra. ¿Dónde los encontró? Te lo dejo para que lo estudies. ¿Dónde encontró sus primeros guerreros? O sea, no son los más expertos, sino son los más Los pobres, los más estudiados, sencillos, los no. más estudiados. Ahora, si tú has estudiado, pues maravilloso, utilizas ese conocimiento en provecho de la palabra, del provecho de Dios, o sea, para que Él utilice ese conocimiento que tú tienes y lo viertas a la comunidad, pero utilízalo no en función de ti, ni que creyendo que ese conocimiento es la panacea, que es lo máximo, no, sino realmente para que el Señor pula ese conocimiento y tú a través de la palabra puedas dar ese conocimiento a los hermanos. Por ejemplo, Moni, mira, yo en este momento hay una situación con esto, lo de la pandemia y la vacuna y todo eso, entonces me llegan comentarios de todo lado, de todo tipo, que si estoy a favor, que si estoy en contra, que si me voy a vacunar, que si no me voy a vacunar, o sea, en todo lado siempre van a haber personas que están a favor y en contra, siempre, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú digas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ratifico y lo vuelvo a insistir. Yo personalmente creo es la palabra del Señor. Creo en lo que Él me dice, debo confiar en Él. Si me toca vacunarme, pues me vacuno. Sí, a mí eso ni me va ni me viene. Me toca vacunarme, pues me vacuno. Que me va a durar 4 meses, pues me durará 4 meses y a los 4 meses otra vez me tocará volverme a vacunar. Pero a mí el objetivo no tanto es la vacuna, Moni. O sea, yo no estoy sufriendo por la vacuna ni... Es que todo el mundo, mira, todos los noticieros están en un afán y en una carrera por decir es que ya... prácticamente los de Israel están todos vacunados, ahora ya Colombia, quién sabe cuándo era que vacuna Colombia, y que eso va a pasar ya todo el mundo feliz y contento, ¿no? Así no va a ser. Yo digo, Pero ¿qué por hay encima de detrás? todo, Moni, sí, pero por encima de todo es la confianza, que yo no puedo perder la confianza en el Señor. O sea, yo no puedo perderla, porque pueda que muchas personas hayan fallecido y hay todavía dolor en el corazón de las personas que no han podido elaborar duelos, pero es el amor hacia Dios lo fundamental. Yo pienso, Rafa, que muchas veces eso se moviliza, primero porque yo quiero sentirme libre y seguir haciendo lo que yo quiera. O sea, hay un interés detrás. Segundo, es el miedo de, ay no, yo no me quiero contagiar porque yo quiero seguir mi vida, pero yo no me quiero contagiar. Entonces hay otra motivación interna de esa vacuna o no vacuna. Pero las personas no están dándose cuenta de que este no es un problema médico. O sea, No. sí es cierto que el Señor permite que la ciencia se desarrolle, que la ciencia salga con respuestas, ¿sí? Pero es que este no es un problema médico, este es un problema espiritual. Un problema donde el Señor está buscando es que nosotros realmente nos acerquemos. Listo, salió la vacuna. Pregunta, en este momento, ¿cómo está la humanidad? ¿Realmente está la humanidad concentrada en ese acercamiento a Dios? Esa es la pregunta. Si de verdad la humanidad está concentrada en ese acercamiento a Dios, te aseguro que genial, o sea, la gente va a ser consciente, no se va a arriesgar,
no va a usar va a usar los tapabocas, las medidas de bioseguridad, va a respetar al vecino, va a realmente respetar su vida, se va a proteger y va a proteger al otro. O sea, si de verdad estuviéramos con el Señor, realmente estuviéramos haciendo lo que nos corresponde, pero es que la gente está afanada de esa situación, es porque quieren volver a esa vida lujuriosa, esa vida desenfrenada, esa vida de muchas cosas, y eso no es lo que se busca. Entonces, cuando uno se pone a mirar, Rafa, esta situación, realmente uno se pone a mirar y va uno a ver el Evangelio y dice, ¿qué estamos buscando? O sea, ese será nuestro testimonio. Nuestro testimonio real es que nos acerquemos al Señor para que nuestra familia se acerque al Señor. Él se quedó asombrado porque la gente no aceptaba eso. Igual nos pasa, como la gente no se da cuenta del error en que se está viviendo. Y uno se queda asombrado y a veces hasta lo juzgan, lo critican a uno, lo que sea. Es precisamente por eso, o sea, la gente no se da cuenta que es una situación espiritual y que el Señor lo que quiere es que estemos en su presencia, que estemos amándolo, que de verdad seamos sus hijos, ¿no? Entonces, como para que Jesús se quedara sorprendido de por qué la gente, si tienen una respuesta, si la gente tiene ese camino, si la gente puede encontrar esa felicidad que tanto anhela por este lugar donde yo les estoy mostrando, por este camino que les estoy mostrando, ¿por qué la gente no lo acepta y por qué la gente más bien prefiere criticar? Sí, claro, Moni, y vuelvo al punto, Moni, del Evangelio con respecto a toda esta pandemia, porque tiene que verse de esa manera y la relación que tenemos que tener en familia, como tal, cómo es el vínculo familiar. ¿Para qué saco una vacuna si voy a seguir tomando, voy a seguir haciendo lo mismo? O sea, lo que tú dices, ¿para qué? Un regalo del Señor, digamos que sea el regalo de Papá Dios que da porque todo obra para bien. Mi Papá Dios le dio la sabiduría a los científicos para que ellos saquen la vacuna. Mi Papá Dios dio la forma de sacarla. ¿Pero para qué? Si el mundo sigue igual, antes de verdad van a seguir empeorando. Lo que primero quieren abrir las tabernas, ¿sí? Lo que primero quieren abrir los sitios donde se va a tomar. Del enocinio. Sí, pero obvio que se necesitan los restaurantes, los negocios, todo tipo de cosas, pero se abren son los sitios donde de perdición. Y tener una vacuna para eso. Tener una vacuna. Bueno, mi papito y mi Jesús le dio de comer a 5,000 y no se puso a preguntarle que si eran creyentes o no creyentes, muchos fueron por el pan. Sí, y muchos fueron por el pan, pero no fueron por nutrición de la palabra. Otros se quedaban escuchando como la semilla, ¿no? Y se les quedaba así en el olvido. Lo cierto es que nadie es profeta en su tierra. Por más de que se predique este tipo de cosas, pasa desapercibido. Por más de que se hable, que realmente vuelvan sus caminos al Señor, algunos aceptan, otros no. ¿Cuántos han escuchado estos mensajes y se les ha dicho, pero otro predicador más, tratando de ganar tal vez like en las redes sociales, dirán algunos, ¿no es cierto? Pero otro predicador más. Entonces, no cambiamos nuestra vida y lo importante es tener nuestra mirada puesta en el Señor. El resto que se dé lo que sea. Y si me toca vacunarme, pues me vacuno. Pero es que a mí, otra vez vuelvo a insistir, la vacuna no es lo fundamental. Vacúnate si quieres, pero es que lo fundamental es la mirada puesta en Dios. Vuélvete al Señor. ¿Sí? ¿Cómo está tu vida? Si te pones a criticarlo la vacuna, ¿cómo está tu vida? ¿Tú eres de oración? ¿Tú eres de lectura de la palabra? Pero por encima de todo que hay negocio, que es negocio, es negocio. ¿Cuánto están cobrando? Regalaron esta vacuna a la Organización Mundial de la Salud, como lo hizo Elkin Patarroyo, por ejemplo, que él regaló su vacuna de la malaria, y estas grandes empresas están regalando la vacuna a la OMC, Organización Mundial de la Salud. Le están porque salud es con ese, ¿sí o no? Entonces, ¿le están regalando? No, porque es negocio. Es negocio. Negocian con la salud y la necesidad de la gente, desafortunadamente. ¿Cuántas millones de dinero? ¿Y qué? ¿Les va a hacer feliz ese dinero a esa gente? Para nada. Vuelve los caminos al Señor, es lo importante. Tu mirada puesta en el Señor es lo fundamental. Pero uno no es profeta en su tierra. Deja que el Señor toque el corazón de los demás. Lo importante es que tú des testimonio. Tengas un día espectacularmente bendecido por Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te llene. ¿Cómo es?
de canción.